siguiendo por ese camino, cogí de los evangelios el más poético, ¿no? El que tiene un lenguaje más visual, ¿no? Y a veces abstracto, ¿no? Y un contenido más místico, ¿no? Y hice una investigación durante 4 años sobre el texto. Los bibliógrafos y los comentaristas y los exégetas que lo han estudiado, y me convertí en un fanático del Evangelio de San Juan, y finalmente hice el espectáculo de música en vivo, música en directo. Son 4 músicos y un cantor de flamenco, música hindú, música persa, música violín, saxo, djembe, músicas africanas y tal, o afroamericanas ahora. Y lo estrenamos en el 2009 en el Festival de Mérida, y desde entonces lo estamos haciendo con gran aceptación, curiosamente, tanto de los creyentes como de los que no lo son. Bueno, el Evangelio de San Juan es un texto eminentemente simbólico, su carácter es totalmente, es de un simbolismo poético profundo, fuerte, ¿no? Entonces habría que explicar un poco qué es el simbolismo según la mentalidad antigua, ¿no? Y según dentro del ámbito de conceptos y de bueno, pues de cómo se usa el lenguaje en el Evangelio de San Juan, ¿no? Los espectáculos más o menos han sido siempre necesarios, pero en estos tiempos de comunicación a través de WhatsApp, correos electrónicos, iPads y demás, ¿puede que un espectáculo basado en la palabra sea más necesario que nunca? Pues, hombre, mi intención es como conservar, ¿cómo te diría yo? Como alguien que hiciera vino casero, o un objeto de artesanía, que ahora porque estamos en crisis, y todo, la artesanía, el vino casero y todo sobra, todo lo que no sea estrictamente básico, pero cualquier cosa hecha con una atención y con un cuidado distinto a los procesos de fabricación, así en serie y de comercialización masiva, tiene un valor añadido, un valor especial, ¿no? Es como una casa rural donde te vayas. Una cosa es un hotel de 5 estrellas que está muy bien y tiene piscina y tal, y llegas a desayunar y eres uno más, aunque el hotel sea de 5 estrellas y te claven, eres uno más entre un montón de gente que va dando vueltas allí, cogiendo las almendras y tal. Pero si te vas a un sitio, a lo mejor en el campo, que alguien te ha preparado especialmente 5 habitaciones y tal, pues tienes un contacto diferente con aquello que estás consumiendo, en este caso, ¿no? Tú hace 2 años que la estrenaste, ¿no? Hace 2 años que estrenaste el Evangelio de San Juan. Sí, hace 4 años. Fue en el 2009 en el Teatro Romano de Mérida. ¿Y has modificado el texto? ¿Has modificado el texto? Sí, lo he modificado, pero no en el sentido de comentarios, de actualidad, de aquí voy un poco por otro camino. Lo he modificado en el sentido de hacerlo cada vez más sintético, de cortar escenas, de darle más forma, de darle más precisión, de redondearlo más, de hacer las músicas más contundentes, porque el músico que trabaja conmigo, Javier Alejandro, que es el que me estaba llamando, el compositor que trabaja conmigo es violinista y también toca el piano, y el compositor trabaja conmigo desde hace 20 años. El Evangelio de San Juan es netamente musical en su desarrollo de la acción dramática o narrativa. El discurso narrativo y dramático tiene un crecimiento como una nota que se amplía, y que primero es una nota y luego después se oyen los armónicos de esa nota, y luego después es esa misma nota en una octava más alta, y esas son las distintas fases de la revelación de Jesús. O sea, Jesús primero para ellos, para la gente que le sigue, es un nombre fascinante, pero luego después descubren otra cosa y que es alguien todavía más elevado, y luego después más y más y más. Y cómo se va contando eso es una especie de desglose totalmente musical, es como en una especie de fuga musical donde todo va creciendo. Entonces la música ha ido acompañando esas diferentes fases de revelación, que se llaman las revelaciones, ¿no?
donde se dice primero, además los términos que se utilizan, ¿no? Lo primero que se utiliza, los términos que se utilizan en griego, en griego clásico, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías y tal. ¿Qué quería decir exactamente para ellos? Es no lo mismo que para nosotros. Nosotros ya lo tenemos muy oído, el que ha ido a misa porque lo ha oído en misa, y el que no, lo tenemos muy oído, pero eso para ellos era completamente distinto. Por ejemplo, el Hijo de Dios era cualquier... el Hijo de Dios era cualquier... al César, al emperador romano, se le llamaba Hijo de Dios. Es decir, el poder es como si ahora le llamaras Hijo de Dios al rey o al presidente del gobierno, ¿no? El poder significaba, y la persona que ostentaba el poder tenía el título de Hijo de Dios. Entonces, cuando a un desconocido, completamente desconocido, porque era desconocido Jesús, hasta Jesucristo Superstar, que hicieron el musical, le quedaba mucho por recorrer para hacerse famoso, ¿no? Pero cuando apareció en la vida pública era un desconocido que hablaba y movía las masas y movía a la gente, que le llamaran el Hijo de Dios era una cosa subversiva. Era como una inversión de los términos del poder, es decir, no el emperador, sino este que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero la gente, los hambrientos le siguen, los enfermos le siguen, y por eso puede haber una revolución, y por eso es un individuo peligroso, porque ahora el Hijo de Dios no es sino un contrapoder extraño que ha surgido al que sigue la gente. Entonces era muy interesante no saberlo. Pasa que ahora ya oyes el Hijo de Dios y ya ves, lo que ves era un cura aquí diciendo el Hijo de Dios, y tal, ya no, está todo eso descontextualizado, ¿no? Pero es muy, muy interesante, ¿no? El teatro es espectáculo, ¿no? El teatro es, y en el espectáculo cabe la poesía, la emoción, música y por supuesto el humor. Pero es que además de eso te diré que en el Evangelio de San Juan hay mucho humor, léelo. ¿Sabes? Lo que pasa es que hay que leerlo como un texto, como si te lees 100 años de soledad. Y hay una cantidad de prejuicios hacia los evangelios tremendo. ¿Por qué? Porque forman parte del copris de una institución que los tiene como textos de su propia confesionalidad y de su ritual y de su culto religioso, etc. Pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Jesús habla en el templo de Jerusalén y entra en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén podía hablar en el patio cualquiera, eran como los speaker corner. Había rabinos que hablaban, que hacían una interpretación, cada uno personal, de los textos judíos. Jesús entra y la lía, provoca un alboroto, un conflicto, porque hay gente que se pone de su parte, gente que le dice blasfemo, gente que, en fin, y entonces tratan de apedrear. Esto lo cuenta el Evangelio de San Juan. Y Jesús dice: os he hecho ver muchas obras buenas, pero ¿por cuál de ellas pretendéis apedrearme? Entonces, ya directamente, ahí hay una fuerte ironía, sino un sentido del humor. Claro, si lo ves, un líder que sale, un líder religioso, un rabí, un maestro que dice: os he hecho ver muchas obras buenas, ¿por cuál de ellas pretendéis apedrearme? Les está contestando con una ironía y con un humor increíble, ¿no? Eso es lo que se llama el humor rabínico, que lo hay mucho en el Evangelio de San Juan.